Si aún no me conoces, mi nombre es Alberto. Yo soy uno de los estudiantes de la Escuela de Plantación de Iglesias. Yo no soy un pastor, simplemente soy un estudiante, pero tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios aquí con todos ustedes. Y bien, como no escuchamos el video, es nuestra serie que estamos viendo en el libro de los Salmos, que es Cánticos del Corazón. Y el día de hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante, un tema de mucha importancia para todos nosotros como cristianos. Y me gustaría contarte de qué es la comunión. La comunión es algo muy importante. No solamente es algo que tenga que ver con Dios, sino que tiene que ver con todos nosotros. Y esto me recordó la historia de un joven llamado Chuy, que él una vez tenía una novia hace muchísimo tiempo. Este joven era un joven que no le hacía caso a su pastor, que no oraba, que no venía a la iglesia por irse con la novia. Y un día, este joven orando en sus oraciones terminó de orar, y a los días siguientes su novia terminó con él. Pero él no sabía o no entendía por qué su novia había terminado con él. Entonces su pastor le dijo: si tu ex se aleja de ti, dice, es una señal de que Dios te escuchó al decir: líbrame de todo mal, amén. Entonces, si estás tomando notas el día de hoy, el título de nuestro sermón es Una vida en comunión con Dios. Una vida en comunión con Dios. Y aparte de que vamos a estar estudiando cómo es que nosotros tenemos que tener una vida en comunión con Dios, como no lo tenía Chuy, vamos a estar viendo 5 acciones que nos acercan a Dios. 5 acciones que nos acercan a Dios. ¿Sí les dije que íbamos a estar estudiando Salmo 63? ¿No, verdad? Bien. Vamos a estar estudiando Salmos 63, capítulo 63. Entonces, abre tu Biblia o abre tu aplicación del teléfono, busca Salmos 63 y vamos a leer la primera parte del versículo 1. Salmos 63 y vamos a leer el versículo 1, pero solamente vamos a leer la primera parte. ¿Ya están ahí? Sí, amén. Eso, dice: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Acompáñame a orar antes de empezar. Señor Jesús, queremos darte gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos das el privilegio, Señor, de poder venir y escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que el día de hoy, Señor, toques nuestros corazones, Señor, que abras nuestros oídos, nuestras mentes, Señor, y que podamos aprender de ti cada día más, Señor, sobre todo con esta enseñanza, Padre. Te damos gracias y te pedimos todo esto en tu santo nombre. Amén. Muy bien, pues vamos a leerlo una vez más. La primera parte dice: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Este salmo, el 63, nos va a hablar de la necesidad más grande que tenía el rey David. En este capítulo, David no va a tener ninguna petición a Dios como lo ha hecho en otros capítulos, sino que solamente David va a mostrarnos su gozo, su alabanza, su gratitud y su anhelo de estar en comunión con Dios. Pero ¿qué está pasando en este salmo? ¿Por qué David escribió este salmo? Bueno, pues se cree que este salmo el rey David lo escribió cuando estaba en el desierto de Judá, cuando era perseguido por el rey Saúl. Si tú no sabías dónde está el desierto de Judá, es esa parte que está ahí en puntitos, encerrada. Está a un lado del Mar Muerto y está a un ladito de Jerusalén. David en este salmo empieza exaltando a Dios, le dice: Dios, tú eres mi Dios. Y en aquellos tiempos, en aquellos días, cada una de las naciones que estaban cerca de esas regiones tenían sus propios dioses. El hecho de que aquí David le dijera a Dios que él solamente era su Dios, era el hecho de que él lo reconocía como su único Dios. David, después de esto, dice que de todo corazón te busco. David buscaba a Dios de todo corazón. David aquí nos muestra
cómo es que nosotros debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón. En otras traducciones de la Biblia, dice también que desde la madrugada o desde el amanecer te busco. Y esto también habla de una manera en la que David buscaba a Dios, que era en amor, pero también que lo hacía muy de mañana, muy de temprano. Para David era de sumamente importancia buscar a Dios desde la mañana y con todo su corazón. Esto no es algo que únicamente el rey David hacía, sino que era algo que también Jesús hacía. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 1 versículos 35. Dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Entonces aquí encontramos la primera acción que nos acerca más a Dios. Aquí encontramos la primera acción que nos acerca más a Dios y es busca a Dios con todo tu corazón antes de empezar el día. Busca a Dios con todo tu corazón antes de empezar el día. Lo primero que nosotros debemos de hacer y lo mejor que cada uno de nosotros podemos hacer es buscar a Dios antes de empezar nuestro día. Y fíjate que esto es algo que normalmente no hacemos. ¿Cómo es que nosotros podemos buscar a Dios antes de empezar nuestro día en las mañanas? ¿Cómo crees que tú puedes buscar a Dios? Exacto, orando. ¿Qué más? Aparte de orar. El devocional, exacto, el devocional que es orar, es leer la palabra y también es tiempo en el que tú meditas su palabra. Y la verdad es algo que normalmente no hacemos. Lo primero que nosotros hacemos al despertar es a extender la mano y buscar el teléfono, ¿no? Y nos metemos ahí al WhatsApp a ver qué me dijo la comadre o si tengo algún mensaje. O nos metemos al Facebook a ver qué chismes pasaron en la noche, si asaltaron a alguien, si hubo balaceras, que es común ver hoy en día. O nos metemos a Instagram, nos ponemos a ver TikTok. Y a veces ese tiempo en el que estamos en el teléfono tú puedes decir, ay, es un ratito nomás, pero se hacen 10, 15 minutos, 20 minutos. Y luego andas así apurado con el tiempo. Y hacer tu devocional ya no lo hiciste. Otra cosa que también mucha gente hace en la mañana es hacer ejercicio. Hasta se parece a alguien de aquí, esa persona. No voy a decir quién. Pero hay mucha gente que lo primero que hace en la mañana es hacer ejercicio. Amén. Lo primero que hacen es hacer ejercicio. Se levantan, se cambian, se van al gimnasio, van apurados y hacen ejercicio. O también, hoy en día se ha puesto muy de moda hacerse el skincare, ¿no? Me levanto, me lavo la cara, me pongo mis 20,000 cremas y el ácido hialurónico y no sé qué más se echan ahí en la cara. Que es lo primero que hacen a veces las personas en la mañana. Y es algo que normalmente buscamos hacer otra cosa cuando nos levantamos antes de buscar a Dios. Con esto no te estoy diciendo que no cheques tus mensajes, ¿no? Si ocupas ver algún mensaje importante o checar o algo, pues algo que te pueda surgir importante, pues sí, checa tu mensaje. O si ocupas hacer ejercicio, pues también es importante, haz ejercicio. O si te ocupas lavar los dientes para que no te huela la boca muy feo, pues lávate los dientes, no tiene nada de malo. Aquí lo importante es que nosotros tenemos que buscar un tiempo y priorizar ese tiempo buscando a Dios. Y es algo que no hacemos, ponemos a otras cosas antes que buscar a Dios. Y tampoco te estoy diciendo que te tomes una hora y media hora. Puedes levantarte en las mañanas, puedes quitarte las lagañas, lavarte la cara. Y ahora sí, me puedo poner a orar y a leer la palabra un ratito, unos 10 minutos, unos 15 minutos y pasar ese tiempo con Dios. Entonces, es importante priorizar y buscar un tiempo para pasar con Dios. No sé si tú has escuchado esta frase, dice
que al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Y qué creen? ¿Crees que es mentira o que es verdad? ¿Es verdad? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues déjame decirte que pues no es verdad, pues es de cierta forma una mentira. Dios no te va a ayudar solamente por madrugar. Eso es importante. Dios no solamente te ayuda solamente porque te levantaste temprano. Dios te puede ayudar en tu día si te levantas temprano y buscas al Señor con todo tu corazón. Eso es lo importante. No es solamente levantarse temprano. Sí, hay que levantarnos temprano para ir a trabajar y para buscar a Dios, pero es también importante que le busquemos a Él. Entonces, el que madruga, Dios nos lo ayuda, ¿no? Entonces, al que madruga y busca a Dios, Dios lo ayuda. ¿Cómo es que Dios te puede ayudar cuando haces tu devocional? ¿Cómo es que Dios te puede ayudar en esa mañana antes de empezar tu día? Pues en ese momento, cuando tú tienes tu oración, tu tiempo de leer la palabra, de meditar, Dios te puede consolar, te puede traer ánimo a tu día, Él te puede guiar, tú puedes sentir el amor de Dios en ese momento, Él puede ayudarte a tranquilizarte con algo que tienes pendiente, Él te puede ayudar a comenzar tu día de una manera mucho mejor. Estas son algunas de las formas en las que Dios puede ayudarte en las mañanas. Fíjate lo que dice Jeremías 29:13. Si me buscas de todo corazón, podrán encontrarme. Debemos de buscar a Dios cada mañana, con todo nuestro corazón. Cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, nosotros podemos encontrar a Dios. Entonces, vamos a seguir estudiando el libro de los Salmos, capítulo 63, y vamos ahora a leer la segunda parte del versículo 1. La segunda parte del versículo 1. Dice así: mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. David, podemos ver que aquí David tiene sed, pero no es de la sed que nosotros conocemos, la sed de agua. David tenía sed de Dios. David, como ya te conté, él estaba en un desierto. Imagínate la sed que David podía llegar a sentir en ese momento. Era una sed física, era una sed tal vez muy grande, pero la sed física que David tenía, o la sed que David tenía, era algo más que el agua. La mayor necesidad de David en ese momento, más que el agua, era Dios. Y David aquí nos muestra su necesidad por Dios, que era lo que a él lo mantenía con vida, con poder estar en el desierto donde no había agua. Y esto nos lleva a la segunda acción que nos acerca más a Dios. Es mostrarle a Dios la necesidad que tenemos de Él. Segunda acción que nos acerca más a Dios, mostrarle a Dios la necesidad que tenemos de Él. Perdón, eso no fue el aire. Yo no sé, pero seguramente yo, si hubiera estado en la situación de David, mi mayor necesidad en ese momento hubiera sido un vaso bien helado de agua, la verdad. Pero también, como a lo mejor la necesidad que yo tenía de un vaso con agua, hay gente que en ese momento tal vez hubiera tenido la necesidad de un tejuino, ¿no? Hubiera andado ahí, ay, un tejuino aquí en el desierto, qué rico. O a lo mejor hubiera una persona que anduviera con la necesidad de un coco helado, ¿no? Aquí así con chile y limón y con el agua en una bolsita, ¿no? Como te la dan aquí. O tal vez hay gente, o ese también sería yo, ¿no? Con la necesidad de una coca bien helada, pero una coca de vidrio. Una coca de las buenas, así bien helaudia. Tal vez esas serían las necesidades que cada uno de nosotros tendríamos a lo mejor en la situación en la que David
se encontraba, pero la necesidad que él tenía era una necesidad de Dios. Incluso si se te antojó la coca helada, queremos decirte que nosotros al finalizar el servicio tenemos hamburguesas. Y perdón si te metí esta publicidad, pero me dijeron, cuando estés predicando, mete una publicidad de la hamburguesa y en la compra de una hamburguesa te vamos a dar una coca bien helada. La hamburguesa no tiene nada que ver con lo de la imagen, así que no se emocionen tampoco. Y es light. Es tan light que me dijeron que ya bajó de precio, entonces ya no va a costar 75, va a costar 50. Ya, pero ya ponen... Perdón, ya poniéndonos en serio, el buscar a Dios y el tener sed de Él nos muestra la gran importancia de Dios en nuestra vida. Al igual que el agua, que es muy importante para cada uno de nosotros, es importante tener esa sed también por Dios. Y hay veces que, bueno, tomando en cuenta lo del agua, el agua es algo vital para nuestro cuerpo, ¿no? Si no la tomamos, cada uno de nosotros se va a deshidratar, se va a enfermar o puede llegar a morirse. Y es lo mismo que pasa con Dios. Por ejemplo, yo a veces soy una persona que normalmente no me da sed. O sea, yo creo que hoy en el día no he tomado para nada agua desde ayer. Y no es porque, no sé, ha de ser raro, no sé, a lo mejor estoy raro. Pero, por ejemplo, yo no he tomado agua y tal vez si agarro esta botella, sean los primeros tragos de agua que tome en el día. Y es normal, hay gente que no le da sed durante el día. Y hay gente que puede llegar a tener, es que yo no tengo una necesidad de buscar a Dios. O es que yo me siento muy bien el día de hoy. O es que yo no voy a hacer mi devocional por esto, por lo otro. Y dejan a un lado su devocional por hacer otras cosas. Y quiero decirte que es importante que tú pases tiempo con Dios. Aunque tú no tengas, ¿cómo llegar a decirlo? La necesidad o que digas, puedo estar bien o puedo, allá me cuatrapié. Pero sí, o sea, que tú tengas que tú no sientas la necesidad, no, que tú digas, no, pues que yo sé de Dios, no tengo en este momento. No digas eso, busca la palabra de Dios, si no te vas a deshidratar como me va a pasar a mí, porque luego yo me doy cuenta cuando yo no he tomado agua que me empiezo a sentir mal, que me duele aquí, que empiezo a hacer, pues ya saben, está amarillo. Entonces, es importante que nosotros tengamos, perdón, es importante que nosotros, pasemos tiempo con Dios, que le demos esa prioridad, así como lo hacemos con el agua, de poder tomar agua para estar bien, que nosotros podemos buscar a Dios para que nosotros podamos estar bien. Tu necesidad por Dios es vital. Así como el agua, tu necesidad por Dios es vital. Y esto es algo tan vital que es para toda tu vida. Recuerda esto, es tan vital tu necesidad por Dios que es para toda la vida. Entonces, continuamos con nuestro estudio y vamos a estar estudiando los versículos 3 y 5, del 3 al 5. Salmo 63, versículos 3 al 5. Todavía no ocupo esto. 3 al 5. Dice, tú me satisfaces más que un suculento banquete. Perdón. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Para David no había algo más importante ni nada mejor que el amor de Dios para con él. Ni aun la vida misma de David era más importante que el amor de Dios que Dios tenía para él. David en este versículo nos muestra la importancia que tiene Dios para su vida. Nos muestra por qué estaba tan motivado en buscar a Dios con todo su corazón. El amor de Dios puede darle al ser humano, el amor de Dios que le puede dar al ser humano es a través de la misericordia, de la gracia, de la bondad, de la compasión que tiene para cada uno de los seres humanos.
Es un amor que es incondicional, es un amor que es eterno y es un amor que no tiene límites. Esto mismo lo lleva a David a alabar a Dios. Y David lo alaba en estos 3 versículos. La alabanza a Dios va más allá que solamente cantarle a Dios. Lo podemos hacer también mientras oramos, lo podemos hacer también cuando leemos nuestra Biblia, lo podemos hacer también cuando cantamos, obviamente, y también lo podemos hacer en cada una de las cosas que hacemos en nuestro día a día. Cómo nos comportamos, qué hacemos, cómo tratamos a las personas. Son formas en las cuales nosotros podemos alabar a Dios. Entonces, la tercera acción que nos acerca más a Dios es alabar a Dios te hace estar más cerca de Él. Alabar a Dios te hace estar más cerca de Él. El amor que Dios tiene para nuestras vidas, ese amor inagotable que Dios tiene, debe de ser de las más significativas para nosotros en nuestra vida, más que nuestra propia vida misma. Nosotros por naturaleza tenemos a poner nuestra vida antes que cualquier otra cosa. Y para nosotros muchas veces nuestra vida es más valiosa que cualquier otra cosa. Muchas veces nosotros disfrutamos de la vida, ¿no? Han escuchado de la gente que dice, no, es que yo voy a disfrutar mi vida como sea, ¿no? Pero nosotros tenemos que disfrutar nuestra vida en el gran amor a Dios. También la gente tiene a valorar más su propia vida misma, pero nosotros tenemos que también, nosotros como cristianos, tenemos que valorar más el amor de Dios en nuestras vidas. Las personas hacen sacrificios también para vivir. Van al trabajo, a la escuela, se matan, pero se matan, estudiando, trabajando. No se matan de matarse. Pero también nosotros tenemos que hacer sacrificios por el gran amor a Dios. Incluso la gente que alaba más sus propias vidas. ¿Has escuchado a la gente que se echa flores sola? Hay gente que se echa flores sola y alaba más sus propias vidas. Y nosotros debemos de alabar el gran amor de Dios que tiene con nuestras vidas. La alabanza a nuestro Dios es algo sumamente importante. No es algo que nosotros podamos dejar a un lado o que lo hagamos con pena o sí, que lo hagamos a veces hasta con pena, ¿no? Me encanta cómo David en esto muere a sí mismo para alabar a Dios. Es mejor que su vida y para vivir, y él va a vivir para alabarlo. Y nosotros debemos hacer así. Nosotros debemos de vivir nuestras vidas para alabar a Dios en todo momento y a toda voz. La semana pasada el pastor Tony nos habló un poco acerca de la alabanza, ¿no? Que no pasa nada si cantas feo o si cantas bonito, ¿no? Tú cántale al Señor con toda tu voz y con todo tu corazón. Y si cantas feo, que no te preocupes, que Alan le va a subir ahí el sonido para que no te escuches cantando tan feo. No te cierres y que no te dé pena alabar a Dios con todo lo que tú tienes, con toda tu voz. Trata de alabar a Dios en todo tiempo. Esto es muy, muy, muy importante. Trata de alabar a Dios todo el tiempo. Y muy bien, continuando con nuestro estudio, vamos a seguir leyendo los versículos 6 al 8. Versículos 6 al 8. Y dice así: recostado me quedo despierto, pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Una de las cosas que dice este salmo es que David se encontraba en el desierto, ya lo hemos hablado. Y vemos que este salmo, David se queda despierto y meditando. Y esto es algo que el salmista David nos muestra de cómo es que no solamente él durante el día o antes de empezar su mañana o antes de empezar el día es suficiente para poder meditar sobre el gran amor de Dios y la grandeza de Dios.
Cuando habla de la sombra de sus alas, puede haber dos formas de interpretarlo. Es por el tema de la presencia, de que Dios se encuentra presente en ese momento con él, o de también puede tratarse o entenderse como de protección, como que Dios está ahí protegiéndolo. Pero en este caso tiene que ver más con la presencia. En este caso, hacer más que nada en el tema de la presencia de Dios en la vida de David en el desierto. Este versículo tiene que ver más con la presencia de Dios con David en el desierto más que de la protección. Pero eso también no deja a un lado la protección. En el versículo 8 también hace importancia del cuidado que Dios ha tenido en la vida de David. Y recuerda que David, la protección que tenía David de Dios era por la persecución que recibía en aquel momento por el rey Salomón. En salmos anteriores vemos cómo es que David le pide ayuda a Dios, pero en este podemos ver que Dios ha respondido y cómo él le reconoce y le agradece. Entonces, la cuarta acción que nos acerca a Dios es reconociéndolo y agradeciéndole. La cuarta acción que nos acerca a Dios es reconociéndolo y agradeciéndolo. Así como nosotros podemos pasar tiempo en la presencia de Dios en las mañanas, antes de empezar nuestro día, también es importante que nosotros podamos terminar nuestro día reflexionando sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas ese día. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de la importancia que Dios tiene en nuestras vidas. No nos ponemos a veces en las noches a reflexionar de todo lo que Dios ha podido hacer en nosotros o hizo con nosotros, o las formas en las que Dios nos ayudó durante todo el día. A veces que ya regresamos del trabajo, de la iglesia, de lo que estuviéramos haciendo a nuestras casas, y en lugar de pasar ese tiempo de meditar, a veces nos quedamos dormidos. Y es normal, no estamos cansados, pero es también sumamente importante que nosotros podamos meditar en las noches y pasar tiempo en su presencia. Esto es algo que también les pasó a los discípulos cuando Jesús les pedía que oraran, antes de ser arrestado. Los discípulos, Jesús les pidió que estuvieran en oración, ¿no? Y los discípulos, ¿qué hicieron? Se quedaron dormidos, ¿no? Y son cosas que muchas veces nosotros hacemos. Eso estaba en Mateo 26:40. Muchas veces nosotros nos olvidamos de que Dios es nuestro ayudador durante todo el día y nos ayuda en muchísimas cosas durante todo el día. Cuando tenemos que resolver algún problema y lo resolvemos, muchas veces es gracias a la ayuda de Dios. Cuando tenemos algún problema o algo similar, pues es a veces, y lo resolvemos, puede ser gracias a la ayuda de Dios. También en estos versículos nos habla de que habla de que David que se aferraba a Dios. Y esto es algo como cuando te vas a quedar en algún lugar, ¿no? Cuando estás en un lugar peligroso, ¿no? Cuando, por ejemplo, si estás bajando algunas escaleras y son escaleras muy angostas, ¿no? Pues a veces hay un barandal, ¿no? Un pasamanos, ¿sí? Pasamanos. Hay un pasamanos donde tú vas bajando y te vas agarrando, ¿no? Y si te caes, pues te agarras fuerte, no te aferras, ¿no? A él. O también cuando estás bajando ¿han ido a la montaña alguna vez? O al faro, ¿sí? Que vas así, ¿no? Y te vas agarrando y que vas bajando y que hasta te vas sentado. Es importante que nosotros podamos estar cerca de Dios, que podamos nosotros poder entender que Dios está cerca de cada uno de nosotros y que cuando nosotros tenemos una dificultad, cuando nosotros la estemos pasando mal, Dios está ahí, nos podemos aferrar de Él. Si tú te agarras y te sujetas de Él, Dios te va a cuidar y te va a sostener.
Dios puede ser nuestro lugar seguro. Nosotros debemos de poder estar todo tiempo pensando en Él. Saber que Él está presente cada día de nuestras vidas y está ahí para ayudarnos y mantenernos seguros. Fíjate lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:18. 1 de Tesalonicenses 5:18 dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Es importante también que nosotros podamos reconocerles y agradecerles por todo lo que Él hace en nuestro día a día. Y esto lo puedes hacer en las noches cuando meditas en Dios. Créeme que cada día hay algo por lo cual tú puedes agradecerle a Dios. Cada día, en verdad, cada día, si tú te pones a reflexionar, va a haber cada cosa que tú puedes agradecerle a Dios. No desperdicies esta oportunidad. No desperdicies las noches para ponerte a ver TikTok y quedarte dormido y para escuchar música. Aprovecha la oportunidad también para meditar en la palabra de Dios, para poder meditar en Dios. No aproveches la oportunidad de ser agradecido con Dios. Amén. ¿Ya se durmieron o todavía no? Muy bien, ahorita se duermen. Entonces, para terminar, vamos a leer Salmos, los versículos del 9 al 11. Salmos 63, del 9 al 11. Dice así: pero los que traman destruirme acabarán arruinados. Descenderán a las profundidades de la tierra, morirán a espada y se convertirán en comida de chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Todos los que juran decir la verdad lo alabarán, mientras que los mentirosos serán silenciados. Como ya te comenté, ya te comenté. Recuerden que David o se cree que escribió este salmo cuando estaba en el desierto de Judá. Y él estaba en problemas constantes, ¿no? Era perseguido, querían matarlo, querían acabar con él, pero él estaba en una profunda comunión con Dios. Y en ese momento Dios no eliminaba los problemas de David, ¿no? Todavía había quienes lo querían matar. David confiaba en que Dios podía hacerle frente a sus enemigos, especialmente con el rey Saúl, ¿no? En el tiempo de Dios y a la manera de Dios, los enemigos de David cayeron a filo de espada. Esto quiere decir que ellos murieron en batallas. Quienes querían matarlo en aquel tiempo, todos murieron en batalla. David no estaba en el trono de Israel. Y vemos que David al final dice, pero el rey se alegrará en Dios. Esto muestra que a pesar de que David no estaba en el trono de Dios, esa promesa que le esperaba a David, que muchos años después se iba a cumplir, era una promesa que David tenía por fe, que Dios le había dado. Y esa promesa fue expresada por primera vez en 1 de Samuel, capítulo 16. David se atrevía a pensar en sí mismo como el rey. En esa fe audaz que David tenía, se iba a alegrar Dios. También habla acerca del sentido de jurar. Dice, todos los que juran decir la verdad, lo alabarán. Y el sentido de jurar es en el confiar en Dios, poner nuestro amor confiando en Él. Los hombres normalmente hacen juramentos por las cosas que aprecian, ¿no? Por la esposa, por los hijos, por la madre, por la abuelita. Pero el contraste también de confiar en Dios es hablar mentira. El contraste de confiar en Dios es hablar mentira. Recorremos nosotros a la mentira cuando no confiamos verdaderamente en Dios. Y es uno de estos caminos
Y uno de estos caminos tiene un futuro de gloria y el otro será cerrado. Entonces, la quinta acción que te acerca más a Dios es cuando pones tu confianza en Él. La quinta acción que nos acerca más a Dios es cuando pones tu confianza en Él. Y me gustaría hacerte esta pregunta. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú qué tanto confías en Dios? ¿Qué tanto confías en Dios en tu día a día? ¿Verdaderamente cada uno de nosotros estamos confiando en Dios? ¿O realmente confías en Dios en los momentos que solamente tú estás bien? ¿O cuando solamente estás mal? Normalmente nosotros perdemos la confianza en Dios en dos circunstancias, ¿no? Cuando nos va bien y cuando nos va mal a veces. Porque cuando nos va bien, normalmente tenemos confianza y me estoy refiriendo a irnos bien en cuanto a temas de relaciones personales, en cuanto a dinero, porque es algo que tenemos, ¿no? Y estamos seguros, ¿no? Confiamos en lo que tenemos y no confiamos en Dios. Eso es a lo que yo me quiero referir. Cuando estamos bien, confiamos en esas cosas que tenemos, ¿no? En lo material, en las personas, en el dinero. Pero también cuando estamos mal o perdemos esas cosas, dejamos de confiar en Dios. ¿Por qué Dios me quitó estas cosas, no? O el contraste, ¿no? De que cuando a veces no la estamos pasando bien, cuando a lo mejor no tenemos un buen trabajo, estamos batallando con el dinero, o tengo problemas con mi mujer, o bueno, yo no tengo mujer, cuando ustedes tienen problemas con su mujer, pero ustedes tienen problemas con su mujer, hay veces cuando a veces empiezan ustedes a confiar en Dios y todos nosotros somos así, ¿no? Hay como esos dos contrastes. A veces no confiamos en Dios cuando tenemos, pero tampoco confiamos en Dios cuando no tenemos. Entonces, es importante que nosotros podamos confiar en Dios en cada momento y en cada circunstancia. Fíjate lo que dice Proverbios 3, versículo 5. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. A veces no sabemos por qué pasan cosas feas. A veces no sabemos por qué no estamos cómodos. A veces no sabemos por qué no tenemos un buen trabajo o por qué no tenemos el mejor carro, por qué tengo problemas por qué tienen problemas con la esposa, o por qué tienen problemas con los hijos, o por qué tenemos que batallar con estos problemas cada día. Pero podemos confiar en que Dios tiene un plan para nosotros, que Él es un Dios justo, que los problemas que tú enfrentes hoy en día van a acabar en algún momento y vas a poder aprender también de esos problemas. A nadie nos gusta lidiar con malas situaciones. A nadie, de que me pasó esto, me pasó lo otro, tuve problemas con el trabajo, tuve problemas con mi esposa. A nadie, absolutamente a nadie. Si es que están hablando mal de mí en el trabajo, es que me metieron en un chisme. A nadie le gustan esas cosas, pero créeme que tú puedes confiar en Dios de todo tu corazón, de que las cosas van a salir a flote, de que tú vas a estar mejor, de que tú vas a poder salir de esos problemas y que tú vas a poder confiar en Dios. Esta semana, el domingo, la semana pasada, supimos de nuestro hermano Juan que le dio un derrame cerebral, ¿no? Y sabemos que él ahorita en este momento está muy delicado de salud en el hospital y pues es un momento difícil para toda su familia, ¿no? Con el papá ahí, sus hijas, con María. Y me llamó mucho la atención algo que vi yo el domingo cuando... No sé si ustedes se dieron cuenta, a lo mejor sí, pero María y sus hijas vinieron aquí a la iglesia. Y cuando María llegó con su pequeña, con Sarita, a dejarla aquí al ministerio de niños, yo vi a María con una sonrisa. Y me dijo que ella confiaba en lo que Dios iba a hacer. Y la verdad eso me impactó a mí, porque tal vez yo si estuviera en esa situación en la que mi mamá o mi papá o alguien muy cercano a mí, de mi familia, estuviera en esa situación, tal vez mi confianza decaería, ¿no? O no estuviera tan confiado, ¿no? O esa sonrisa, esa sonrisa yo no la demostraría, ¿no? Yo demostraría esa confianza que María tenía en ese momento.
Yo pude ver en ese momento en María que era una mujer que confía en el Señor. Ella confía en el Señor. Pase lo que pase, yo sé que ella confía en el Señor. Y eso es algo que nosotros nos debe de impactar a cada uno de nosotros. Dios puede hablarnos de la confianza que nosotros debemos de tenerle a Él a través de esta mujer. Y Dios habla a mi vida de la confianza que yo debo de tenerle a Él a través, que le tengo que tener la confianza a Dios, me la hizo ver a través de María. Cuando tú pasas por malas situaciones, busca al Señor. Busca al Señor. A veces tenemos buscar al amigo, tenemos buscar al vecino, tenemos buscar a otra persona aparte que no sea Dios. Y muchas veces esas personas no nos van a dar el mejor consuelo, ni nos van a dar la mejor ayuda, ni nos van a poder proteger de la mejor manera. Pero créeme que cuando tú buscas al Señor, Dios te va a ayudar de la mejor manera posible. Cuando tú pones tu confianza en Dios, el Señor va a estar cada vez más cerca de ahí para agarrarte y sostenerte. Busca al Señor, búscalo con alegría. Búscalo también en la tristeza, alábalo, pon tu confianza en el Señor. Es muy, muy, muy importante. Busca esa comunión con Dios y créeme que Él va a estar cerca de ti y te va a arropar y te va a cuidar aún en las malas situaciones. Pues este fue nuestro estudio el día de hoy en el libro de los Salmos, capítulo 63, que es una vida en comunión con Dios. Una vida en comunión con Dios. Y antes de terminar nuestro estudio el día de hoy, me gustaría hacerte una pregunta. Esta pregunta es una pregunta muy importante y a lo mejor te parezca un poco rara, un poco extraña, pero esta pregunta es si tú has nacido de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? ¿A qué crees? A lo mejor te estás preguntando, ¿a qué se refiere con nacer de nuevo? Déjame contarte una historia que viene en la Biblia. Cuando Jesús estaba en esta tierra, Jesús estaba hablando con un hombre llamado Nicodemo. Este hombre llamado Nicodemo, en la plática, Jesús le dijo a este hombre, dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto lo puedes encontrar en una Biblia o en tu Biblia, en Juan capítulo 3, versículo 3. Entonces Jesús le dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cada uno de nosotros, cuando ya no estemos en esta tierra, cuando nuestro tiempo se acabe, hay dos lugares a los cuales nosotros podemos ir. El primero es el que ya te hablé, que es el reino de Dios. Es un lugar hermoso, hecho para ti. Pero también hay otro lugar que viene en la Biblia que se le conoce como lugar de tormento, lago de fuego o infierno. Y déjame decirte que si tú no naces de nuevo, como no puedes entrar al reino de Dios y solamente hay dos lugares, ¿a dónde crees que vas a ir? Exacto, vas a ir al infierno. Por eso es muy importante esto de nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino de Dios. Cuando tú naces de nuevo, haces dos cosas. La primera es que te arrepientes de todo lo malo que has hecho en tu vida, todos los pecados que tú has cometido, que todos nosotros hemos tenido pecados por los cuales arrepentirnos. Y la segunda, que tú aceptas y crees en lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Y lo aceptas como tu Señor y Salvador. Entonces, nacer de nuevo es muy, muy importante. De esto depende tu eternidad. Entonces, me gustaría que por favor todos los que están aquí puedan cerrar sus ojos. Que puedan cerrar sus ojos y que puedan orar también por las personas que aún no han nacido de nuevo. Y me gustaría hablarle a las personas y hacerles esta pregunta. Que si tú quieres nacer de nuevo, te pido que por favor levantes tu mano. Si hay alguien que nunca ha hecho esto, si nunca ha nacido de nuevo y quiere el día de hoy nacer de nuevo, te pido que por favor levante su